Hoy vamos a mirar leyes para la obediencia y las promesas. La verdad central, el llamado de Dios a la obediencia implica que tanto la obediencia como la desobediencia tienen resultados de mucha trascendencia. Y el versículo clave está en Levíticos 27, versículo 30, que dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27, 37. Vamos a repetir este texto. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Hoy vamos a estudiar primero recompensas por la obediencia, que está en Levíticos 26, del 3 al 6, luego el 1, 26, 14 al 16 y el 1, 26, 40 al 42. Y segundo, leyes respecto a los diezmos, que está en Levítico 27, del 30 al 32. Entonces vamos a empezar primero, recompensas de la obediencia. Y dice Levítico 26, 3: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Si andáis según mis estatutos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos por obra. Con este versículo comienza la sección de recompensas que Dios dará al pueblo según su fidelidad. La sección comienza con el condicional sí. Dios cumplirá su promesa de recompensar al pueblo siempre y cuando éste se mantenga fiel a él. En el Antiguo Testamento tenemos la doctrina de la retribución. Esta doctrina afirmaba que las recompensas y los castigos se recibían aquí en la tierra. O sea, había una situación, ¿cierto?, para el pueblo de Israel. Obviamente, si ellos desobedecían, ellos iban a tener castigo, pero era el castigo en la tierra. Si iban a hacer las cosas conforme a lo que él mandaba, iban a tener también su retribución por lo que estaban haciendo. Sí, hay algo muy particular, hermanos, y cuando yo escucho eso, esa doctrina fue la que a mí me enseñó mi mamá. Mi mamá, ella se la decía a uno clarito: obedeces y te va bien, desobedeces y rego te vas a sobrar tanta. O sea, en la práctica, y es claro. Ahora, hermanos, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es en el 26.1, porque hay un punto de partida que establece la palabra de Dios y que hoy es vigente. Yo no sé cómo es que la humanidad está dispuesta a ir contraria a la voluntad de Dios, porque a mí el versículo 1 para mí es claro. El Señor dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, hay un punto de partida alrededor de algo que hoy para la humanidad es normal, como es la idolatría. Y eso ofende directamente a Dios. Nuestra sociedad hoy, para la Iglesia Cristo Vive, en nuestro entorno, es un entorno en este municipio alrededor de idolatría, de una tradición idólatra, y la gente sigue ensimismada en eso y están ofendiendo directamente a Dios. Y hay algo que no solamente son los que adoran imágenes, son los que le damos en primer lugar a las cosas antes que a Dios. Dios es primero, Él quiere todo de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿qué cosas tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta que a tal hora es el culto, que a tal hora está esto, y que voy a reunirme, a congregarme para adorar en unidad a mi Señor. Cuando yo antepongo cosas, lejos que sea de trabajo, porque el Señor tiene muy en cuenta eso: el que trabaja y tiene su tiempo para trabajar. Pero el que no y dispone su corazón para amar a Dios, debe darle lo primero. Con Él no se juega. Él no tiene, dice sí,
Ese sí sigue siendo ahora. Si preparáis vuestro corazón para amar, si preparáis vuestro corazón para tal cosa. Dice, si recibimos al Señor, si lo recibimos, si no lo recibimos, Él no va a venir a nosotros a hacer todas las proezas que Él nos promete, porque todos son bendiciones, pero hay un condicionamiento al hombre. El hombre tiene que poner de su voluntad para hacer las cosas para el Señor. A mí me llama mucho la atención, dice, no haréis para vosotros ídolos. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que se antepone a Dios. Llámese hijos, mamás, esposos, esposas, lo que sea. Que es que me tengo que ir y no hice el almuerzo puede esperar, o el que quede en casa que lo haga. Pero yo me voy, saco mi tiempo y me voy para la casa del Señor a adorarlo en comunión, porque a Dios le agrada eso. Y dice otra parte aquí que dice, pero si no oyeres, quiere decir, esa es la voluntad del hombre, tiene que poner su mente y su corazón para oír lo que la palabra del Señor nos dice, porque es que no nos obliga, a nadie obliga, pero sí corrige al que no pone cuidado a lo que la palabra del Señor le manda. Así, una persona justa espera recibir todo el bien de Dios durante su vida. Y de la misma manera se esperaba que Dios enviara su castigo sobre una persona desobediente, mientras ésta tuviera vida. Tanto las promesas como los castigos estaban relacionados con asuntos de la existencia terrenal. A quien es fiel, Dios le promete, por ejemplo, darle una abundante descendencia, mientras el malo lo castiga privándolo de hijos. Había una situación dura con el pueblo. Los que eran desobedientes seguían desobedientes, y el Señor obviamente ponía su castigo a estas personas. Y seguimos siendo desobedientes ahora en nuestra época, porque ya no tenemos el fuerte aquí, aparentemente. No tenemos el fuerte aquí que nos dice, es que si no me das en primer lugar, si yo no soy lo que resulta y continúo haciendo desobediencia, entonces te voy a tocar lo que es tu Alteza, que es la Alteza, es el pan de cada día, que es todo lo que tiene que ver con lo que manejamos. Él lo va a tocar, no lo va a quitar, es la palabra. Pero ahora decimos, no, es que ya esa ley pasó, ya eso está de moda, ya pasó de moda. No, ahora también, y decimos, y ya no obedecemos al Señor, y decimos, ¿por qué el Señor permitió que me pasara tal cosa? ¿Por qué el Señor? Y culpamos al Señor. Pero no nos estamos dando cuenta de la dureza de nuestro corazón y de nuestro corazón no arrepentido. Entonces, a veces se ve que la Biblia no es que el Antiguo Testamento ya está como no. En el Antiguo Testamento nos enseñó Dios cómo debemos de orar, de adorarlo a Él en su esencia, para que nosotros tengamos retribución. Pero si no lo hacemos, siguen los castigos, porque el Señor nos aprieta y lo culpamos a Él, y es doble pecado, porque aparte de que somos desobedientes, lo culpamos a Él. Así es. Esta doctrina recibe una fuerte crítica en el libro de Job, pues el protagonista del mismo afirma que no siempre el justo recibe el premio durante su vida, ni el malo el castigo. Ya en el Nuevo Testamento se nos enseña que todo no termina con la muerte y que la vida futura se recibirá el premio o el castigo. Sí. En el mundo tendréis aflicción, dijo el mismo Señor a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción, porque es que hay una presentación en cierta forma equivocada de decir, no, venga que aquí se le componen todos los problemas. Y entonces, venga, es que su vida terrenal va a tener unas circunstancias. Ahora, aquí lo que la palabra nos dice es que, ojo, o usted es obediente y va a tener unas bendiciones. Y eso es vivible, es real. Pues claro, uno lo vive y ahí es donde simplemente le damos gracias al Señor, porque en su infinita misericordia. Sí, porque el desobediente hoy está debajo de un puente. Así es. Eso es la realidad. Luego dice Levítico 26:4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo
y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Os mandaré lluvia a su tiempo. En Palestina la agricultura dependía exclusivamente de las lluvias. Sus habitantes esperaban con anhelo dos lluvias, la temprana y la tardía. La primera marcaba el tiempo de la siembra y la segunda caía antes de la cosecha. La falta de alguna de estas lluvias ocasionaba la ruina de los cultivos, lo cual traía como consecuencia el hambre. Dios promete entonces enviar la lluvia a su debido tiempo, de tal forma que la tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. ¿Y esto era por qué? Por el versículo 2 dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, a eso les pasaría eso, las cosechas, todo les sería a pedir de boca, pero si no anduvieres, ya veremos. Hay algo, hermano, si es, miren, en Machado hay un personaje que se llama Mantequillo. Mantequillo es un personaje, un hombre, adulto ya. Y Mantequillo sale con una imagen, un cuadro, ¿sí?, de idolatría. Y él sale, y cuando va a empezar a llover, entonces él sale con el cuadro ese, a hacer así. Y entonces hace así. Y entonces hace así. ¿Para qué? Para que no llueva. Pero ojo, si no llueve, entonces Mantequillo saca la imagen también y hace así. ¿Para qué? Para que llueva. Entonces la humanidad va sujeta a una cantidad de prácticas de idolatría, de amuletos y de cosas, y el Señor no está diciendo eso. Y el mundo quiere vivir como vive Mantequillo. Mantequillo está tranquilo, soportado y confiado. Él es muñequito. Y lo utiliza para cualquier cosa más. Y es una persona especial. Y muchos en ese sector viven como Mantequillo. Así es. Sí. Hoy en día, con el invierno que hemos tenido, con las granizadas a veces que en ciertos municipios se ha generado, entonces los cultivos se arruinan. No hay donde sacar cosecha con el paro minero que están haciendo por ejemplo Caucasia. Entonces toda la mercancía deja de llegar, todas las comunidades represadas, perdiéndose toda esa alimentación. Entonces es una situación difícil en nuestro país. Bueno. Luego dice Levítico 26:5, vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Esta figura resalta el estado de abundancia de la agricultura, como resultado de la bendición de Dios, quien enviaría la lluvia a su tiempo. La abundancia sería tal que cuando llegara la nueva cosecha todavía tendrían de la anterior. La trilla era el acto por el cual se golpeaban las espigas cosechadas para separar el grano del tamo o pajilla. La vendimia es la recolección y cosecha de la uva. Además, la abundancia de alimentos, Dios les prometió que Él cuidaría de ellos para que habiten seguros en la tierra que les ama. O sea, esa era parte, ellos eran agricultores y también tenían ganado, ¿no es cierto? Entonces ellos con la agricultura siempre esperaban la lluvia temprana y la tardía para que todo ese producto se pudiera cosechar. Y mire tanta promesa que da Dios ahí de abundancia, de alimentos, de todo, nunca faltará. Pero si buscar, si me das el primer lugar, si me tienes en cuenta, todas estas cosas estarán siempre conmigo. Y es lo que dice en la parte del versículo 26:5. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Luego dice Levítico 26:6a.
y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Daré paz en la tierra, dormiréis, y no habrá quien os espante. Uno de los peligros más constantes para los israelitas serían sus enemigos, quienes los acosarían constantemente. Dios les promete paz en medio de un territorio lleno de pueblos bélicos. Podrían descansar seguros, pues Dios estaría velando su reposo y nadie les causaría daño. Así es. Entonces, obviamente, ellos llegaron a un territorio que no conocían, pero había muchos como dicen, muchos países bélicos. Entonces, el Señor prometió cuidarlos de todos esos. Levítico 26:14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. Aquí empieza la sección de castigos por causa de la desobediencia. Así como Dios promete ciertas recompensas a Israel como premio a su fidelidad, también les anuncia los castigos que les aplicaría si no le obedecen. Es de notar que esta parte también empieza con el condicional sí, manda conjunción adversativa y el adverbio de negación, pero si no, lo cual indica que los castigos podían ser evitados por el pueblo. Si hubiera sido obediente, no haría nada de estas cosas que va a decir acá. Exacto, porque dice sí, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, pero si no, pero si sí, pero si no, ya el castigo. Sí. Luego dice Levítico 26:15, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Es que no pasa por encima del Señor, hermano, no deja que se pase. Así Dios, una vez más, le da la oportunidad al pueblo de decir, pero haciéndolo consciente de que es responsable por la elección que haga. Israel puede escoger ser fiel y disfrutar de todas las promesas de Jehová, o puede optar por la infidelidad y exponerse a todos los castigos anunciados. Sí, eso es claro para todos. El Señor es mucho más amplio para una enseñanza y dice, pues, el que oyere estas palabras, ¿sí? El que las oye y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente, ¿sí? Pero el que las oye y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato. Entonces, ¿hay prudencia o hay insensatez? Lo mismo, el Señor le está diciendo a su pueblo, es así. Elija el camino pues que va a andar, por aquí o por aquí. Así es. Pero elija. Luego dice Levítico 26:16, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. El primer castigo anunciado tiene que ver con las enfermedades y pestes que harían estragos en la población. Luego añade el trabajo de la tierra sin poder recoger la cosecha, porque sus enemigos la van a robar. Cuando leemos el libro de los jueces, nos damos cuenta de que esto ocurrió. Los filisteos fueron siempre una amenaza para los israelitas. En muchas ocasiones, cuando los cultivos habían sido cosechados, los filisteos invadían a Israel y se llevaban la cosecha. Después de anunciar los castigos, viene una sección que muestra la bondad de Dios para con su pueblo. Obviamente los filisteos, ellos se aprovechaban en cualquier momento y le robaban las cosechas. Y lo que sucedió, por ejemplo, con Gedeón tenía que cuidar allá y cuidando por delante se le presentó
26:40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Si ellos confiesan su iniquidad, el castigo de Dios a Israel tenía un propósito pedagógico. A través de él, el Señor esperaba que su pueblo aprendiera a no desviarse de su camino. El primer paso que Israel debía dar para recibir el perdón era confesar su pecado. Mientras no hay convicción de pecado, no se puede reconocer la magnitud del mismo y la necesidad de volver a Dios. El Señor les manda que lo sigan, que lo obedezcan para que no tengan que pasar eso. Pero como era un pueblo rebelde, tenían que pasar eso. Pero cuando ya ellos decían, no aguantamos esta situación, clamaban a Dios y Dios los escuchaba, entonces ahí les mandaban a libertad a través de las personas de la Biblia. Pero tenían que vivir eso, que no tenían que vivir eso. El versículo 28 es muy tremendo, hermano. Mira lo que dice: yo procederé en contra de vosotros con ira. O sea, no va a ser por la ley, es con ira. Y dice: y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. O sea, con todo lo que el Señor dice, y andar campantes contrarios a la voluntad del Señor, como burlándose. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Luego dice Levítico 26:41, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. La confesión de pecado sin pleno arrepentimiento no es sincera. La figura de corazón incircunciso apunta hacia la actitud desleal de Israel, quien sí se apartaba de Jehová estaría actuando como cualquier pagano que no disfrutaba del pacto. La circuncisión era señal del pacto, de modo que un incircunciso es aquel que no forma parte del pueblo del pacto. Si Israel llega a desviarse de los mandatos de Dios, pero luego siente un sincero y profundo dolor por haberlo hecho, y le pide perdón, entonces Él extenderá su misericordia y le perdonará. Mire que dice, y entonces humillará por su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Es lo que quiere eso, sí, que vayamos, ya te vayamos, Señor, perdóname, confiese, humíllese delante de Él, porque Él está ahí listo, pero necesita ese corazón, que quiere el corazón del hombre, para que lo ame, lo adore y lo elija a Él por sobre todas las cosas. Es todo lo que se quiere y le bendecerá. Así es, dice, pero luego siente un sincero y profundo dolor por haberlo hecho, y le pide perdón, entonces Él extenderá su misericordia y le perdonará. Perdón por el pecado que he hecho, mis ojos de
del estudio de las escrituras, porque ¿qué es lo humillante que te confronten con la verdad? Eso agacha la cabeza de cualquiera. Si yo soy así, Señor, perdón. Si nos vamos como el hipócrita que pensaba que estaba justificado por su mucha palabrería, no. En cambio, el otro sí reconoció que era un pecado y salió justificado. Así es. Y como dice la palabra, ser santos, porque yo soy santo. O sea, el Señor nos llama a nosotros a la santidad, a perseverar siempre, no a buscar el pecado, porque cuando pecamos, el Señor obviamente nos castiga. No nos ve, es que Él aparta sus ojos de nosotros y no nos ve. Cuando estamos sucios, Él no nos ve. Y Él dice, yo apartaré mis ojos de vosotros. Así es. Bueno, luego dice Levítico 26:42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Yo me acordaré de mi pacto, es decir, cumplirá sus promesas hechas a los patriarcas y mostrará su gracia y bondad para con el pueblo al cual escogió. Dios no está obligado a perdonar a Israel, pero Él, un Dios clemente y misericordioso, nunca nos paga conforme a nuestras maldades. Después de exhortar al pueblo a obedecerle para disfrutar de sus bendiciones y por ende librarse del castigo, Dios da instrucciones respecto al diezmo. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac, con Abraham, y haré memoria en la tierra. Mire esa parte de la boleta, el Señor cumple todas sus promesas. Él dice, si me oyeres, si está tu oído a lo que yo mando y lo obedecieres, Él sí nos da bendiciones. Y Él quiere recibir al mismo tiempo que nuestra obediencia también el fruto de la tierra, que es el tiempo de las cosas que nos da. O sea, nos deja todo bien ordenadito, pero nosotros, por la terquedad de nuestro corazón, es que vivimos maluco, porque quiere bendecirnos, pero somos tercos y desobedientes y nos pagamos las consecuencias, aún tocando lo que nos pertenece. Porque Él mismo separó ese 10% para Él. El 10% no nos pertenece. Nosotros podemos hacer con el 90% lo que sea, pero el otro punto no. No, porque ese le pertenece. Pero si somos obedientes, entonces dice, pero si somos tercos, nos apretan, nada nos alcanza, vivimos endeudados, vivimos arrastrados, todo lo que hay alrededor, todo se descompone. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre enfrentando a Dios. Segundo, leyes respecto a los diezmos. Y dice Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es, cosa dedicada a Jehová. Que ese fue el texto bíblico que vimos esta mañana. Todos los diezmos de la tierra pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada a Jehová. Dios reclama el diezmo como suyo. Y no hay duda de que el pueblo de Israel entendió claramente esto. Mucho antes de que la ley fuera promulgada, ya existía la práctica del diezmo. Abraham entregó su diezmo a Melquisedec, que está en Génesis 14:20. Y Jacob le promete a Dios que apartaría el diezmo para él de todo lo que diera, que está en Génesis 28:22. El diezmo equivale al 10% de todo cuanto Dios nos da. Servía para cubrir las necesidades de los levitas, quienes estaban consagrados al servicio de Dios. ¿Qué significa hoy en día para nosotros el diezmo? Porque muchas iglesias dicen que no, es que ya no hay que dar el diezmo, simplemente damos una ofrenda. Significa darle a Dios lo que le corresponde. Eso no. A mí me llamó mucha atención un día que estábamos aquí y yo estaba aquí cuando pasó esa señora y se paró en la puerta, Luis Carlos la atendió y bueno, y no es que vengo a traer algo a la iglesia, porque vi que está
empieza a hablar lo que tienes que hacer con el 10% que le pertenece al Señor. Eso me pareció a mí tan maravilloso, porque esa muchacha no iba a tocar lo que no era de ella. Y lo trajo a un lugar donde sabía que lo iban a poner al bien, en lo bien, en lo que es del Señor. Entonces, esa es nuestra visión. El 10% no nos pertenece, no debemos de tocar. Hay que darlo a la congregación porque Dios lo estipuló para los levitas. Tiene que estar en el servicio del altar, el 10%. Y no podemos decir, no, es que yo vi esto, entonces yo tengo que hecho porque no. Si es el 10% de tu trabajo, no te pertenece, es del Señor y ya. Sí, No es una ordenanza del Señor, es una obligación, un compromiso. Cuando yo tengo esa relación con el Señor, esa es mi obligación. así es. Y es parte de una buena familia. A medida de nuestros esfuerzos, como podamos. Si tenemos, le damos a la persona, que generalmente siempre el Señor mueve nuestro corazón para hacer alguna bendición para alguien que necesite. Amén. Pero no solo el diezmo significa ese 10% de todo de nuestra vida, hay que dedicársela también a Dios, fuera del diezmo económico. Material, sí. Es regalarnos la oportunidad del 10% de la lectura de la Sagrada Biblia, de la oración, esa relación con Dios. Ese 10% es de todo, en general. El dinero del templo y del estadio. Así es.
Bueno, luego dice Levítico 27:31, y si algo quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Cosa que no hacemos, que no hacen los que no son juiciosos con el diezmo, se cogen el 10% que le pertenece al Señor. Estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de cualquier persona. Se cogen el 10% que le pertenecen al Señor y se lo gastan. Y ya no, es que yo tal día voy a pero ¿y qué pasó con el del salario anterior? ¿Qué pasó con eso? Y se les olvidó y nunca se acuerdan de que es una deuda que tienen con el Señor y que tienen que dar conforme a lo que entra. No es que hoy doy y mañana no, es que no puede tocar ese 10%. Coge lo que cogió y se para. Porque esto no me necesito y no me lo puedo tocar. ¿Por qué? Porque me trae maldición a mí. Eso que yo cojo, resulta que nada de lo que yo haga me bendice. No me bendice mi alteza, no bendice a mis enemigos, apartándolos de mí, sino que todo trae encima de mí. ¿Por qué? Porque yo soy indigno, porque estoy haciendo mal uso de lo que no me corresponde, porque no le doy a él ni mi tiempo ni mis recursos que él separó, porque es separado por él, es que no lo separó cualquiera, es el Señor el que hace esa separación. Si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos, hay que distinguir entre retener el diezmo y rescatarlo. Aquí no se trata de retener el diezmo para luego entregarlo, añadiéndole una quinta parte, siendo que se entregaban los diezmos de las cosechas, de los animales y de otros productos. Podía suceder que una persona tuviera necesidad de utilizar dicho producto. En este caso, se le permitía rescatar el diezmo, es decir, pagarlo en dinero y no en especie, siempre y cuando no se tratara de ganado, el cual no podía ser sustituido ni rescatado. Cuando esto sucedía, la persona hacía evaluar el producto y pagaba dicha suma más la quinta parte de dicho valor. Con su poquito de interés. Ahí están los intereses, ¿verdad? Por encima de todo, y en esa época no había contadores ni nada de eso, pero mire, ahí están los intereses. Pero él dejó cubierto todas las áreas, o sea, no nos deja por dónde sacar la cabeza por aquí, no que por aquí, no, es que es así. Así es. Luego dice Levítico 27:32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. El diezmo será consagrado a Jehová. Es la figura de un pastor apartando de entre su rebaño su diezmo para Jehová. Los rabinos explican este versículo diciendo que cuando un israelita tenía que dar el diezmo de sus rebaños, encerraba los animales en un corral y luego los hacía pasar uno por uno a través de una puerta angosta. A la salida, el dueño iba marcando con ocre el 10º animal, sin examinarlo, y los consagraba a Jehová. O sea, había toda una instrucción, ¿cierto?, para mirar qué animal se podía pagar, que no tuviera defecto. Todo vaya, todo fuera lo mejor para el Señor, y así debe ser nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra vida, nuestra conducta, todo debe ser examinado delante de Dios. Así es. Aplicaciones de estudio. Primero, somos responsables por las decisiones que tomamos. Y mire lo que es esta imagen. Son tus decisiones y no tus condiciones lo que determina tu destino. Dios prometió enviar sus bendiciones sobre Israel, siempre y cuando éste se mantuviera fiel a sus mandatos. También le advirtió de los castigos que le vendrían si era infiel. La historia nos dice que el pueblo optó por la segunda alternativa y tuvo que sufrir sus consecuencias. También nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos. Por eso, para cada decisión que debemos tomar es necesario pedir la dirección del Señor.
Señor, voy a tener esta situación, ¿qué me puedes ayudar? Dame sabiduría para entender qué puedo hacer. Ponerlo todo siempre en las manos. Segundo, nuestra fidelidad a Dios nos permite disfrutar de sus bendiciones. Nuestra fidelidad a Dios nos permite disfrutar de sus bendiciones. Y dice Lamentaciones 3:22-23, el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Dios nos promete derramar sus bendiciones sobre nosotros, pero espera que voluntariamente le obedezcamos en todo. Quien no esté dispuesto a rendirse a Dios y a seguirle fielmente, no puede esperar que Él le envíe sus bendiciones. O sea, el desobediente es desobediente y va a recibir ese castigo. Él no va a pedir, pues, en su desobediencia no va a pedir bendiciones porque no le van a llegar. Cuando es apretado, entonces culpa a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me están mandando esto? A esto ya alguien le dice, yo no sé por qué, explíqueme, hermana, ¿por qué? ¿Por qué esto? No, aquí me gana la vida de cómo estás llevando la vida. Tienes que leer la palabra del Señor. Si en algo estás siendo infiel, vuelve tus ojos a Él, pide perdón y procura cambiar. Sí, porque es que el Señor se hace sentir. Él se hace sentir a través de todos los recursos que tengamos, a través de nuestro trabajo, de nuestra salud, de todo lo que hay en la casa, de todo. Él se hace sentir. Pero no podemos culpar a Dios, porque somos nosotros los que tomamos la decisión de andar torcidamente. Entonces, ese torcido el Señor lo tiene que componer, y Él lo quiere componer bajo la voluntad de Él, tomando en cuenta la voluntad de Dios. ¿Quieres hacerlo bueno? Hazlo. Porque si no, vas a sufrir esto. Sí, hay una situación que es el autoengaño. Entonces la persona se autoengaña y dice, es que Dios está conmigo. Es que Dios me rodea con su poder. Pero cuando mira lo real, la práctica de su vida es que está totalmente apartado. No se puede autoengañar. La misericordia de Dios es grande. Sí, el Señor es misericordioso. Y Él espera es que las personas procedan al arrepentimiento. Pero las personas son jugando con su vida, no se pueden autoengañar. Hay que llamarse a la verdad. No se autoengañan, no tiene sentido. Así es. Tercero, el diezmo sigue siendo el plan de Dios para sostener a sus ministros y su obra. Y dice, esta práctica diezmar te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. A través del diezmo del pueblo de Israel, Dios sostuvo a sus sacerdotes. También los cristianos debemos entregar nuestros diezmos como un reconocimiento de que solo somos mayordomos de Dios y conscientes de que le pertenecen a Él. Al diezmar debemos hacerlo con gozo, sabiendo que de esta forma contribuimos al extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y es parte integral de la relación que el creyente tiene con Dios. Por eso dice la palabra, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a cada uno. Y eso de que propuso, y ese versículo que dice, y eso que propuso en su corazón, ¿qué es? Darle a Dios lo que le pide, ya, es lo que propuso en su corazón. Lo que le pertenece. Exactamente. Yo no voy a tocar lo que no es mío, porque ese 10% Él lo separó, ya lo vimos en toda la lección. Él lo separó, Él mismo quiso sostener su altar, Él mismo por los recursos que le pertenecen por derecho de hombre. Entonces, es simplemente no ser obediente y así el Señor siempre estará bendiciéndose en nuestro tiempo, en nuestro trabajo, en nuestra